Buenas noches, profe Eliezer Montero, director de proyectos. Mi nombre es Francelides Noan Zambrano, aspirante a la maestría en educación. El proyecto se llama Gestión de datos y mejora en competencias matemáticas en Colombia después de la pandemia. Toma de decisiones educativas. Se retomarán varios factores importantes en la ejecución y hacia dónde nos llevó este estudio de la pandemia en el año 2021 al 2024 y después de esta pandemia, qué nos dejó y qué debemos hacer sobre el aprendizaje matemático. La pandemia del COVID-19 transformó de manera muy decisiva y coherente en la dinámica de la educación en Colombia, afectando especialmente el área de matemáticas durante el periodo 2021 al 2024 en la educación media, enfrentando varios desafíos, como los cuales los jóvenes no estaban adaptados a una educación virtual en la que permitieran de pronto también a través de sus criterios propios determinar la importancia del aprendizaje a distancia. En esta situación se encendió las alarmas sobre las dificultades para garantizar el aprendizaje sólido, sobre las dificultades para garantizar el contexto o en el momento que entramos en diferentes crisis o posteriores transiciones hacia la presencialidad. El COVID-19 nos ha demostrado que debemos prepararnos para cualquier situación que se nos presente de aislamiento, sin dejar atrás la enseñanza desde una manera virtual, pero que el estudiante pueda comprender y analizar los factores que inciden en su desempeño académico en matemáticas. Resulta esencial pues permitir comprender las causas subyacentes de los bajos resultados y orientar estrategias pedagógicas más pertinentes en este momento. En este sentido, las investigaciones en el contexto colombiano han mostrado que el rendimiento escolar depende de una manera de combinación de elementos como son familiares, emocionales y hasta la misma manera como el docente enseña estos previos saberes de una manera pedagógica. No podemos dejar atrás también en que hay que reconocer la importancia de las prácticas sin dejar atrás los estudiantes. Este proyecto se enfocó en varias instituciones de Colombia, como rurales y no rurales, en las cuales pudimos observar y reconocer los factores que han influido en el desempeño académico desde las matemáticas durante estos años tan pertinentes, pero de mucho aprendizaje. Este estudio justifica la necesidad de aportar evidencias empíricas sobre cómo los estudiantes de grado 10 y 11 perciben su proceso de aprendizaje en matemáticas, precisamente en la etapa en la que deben enfrentarse a la evaluación de competencias en el examen del Estado, o lo como nosotros llamamos Saber 11, y la transición hacia la educación superior. Comprender estos factores ofrecen una base para el diseño de estrategias pedagógicas más efectivas
que respondan a los retos actuales de la enseñanza de las matemáticas y contribuyan a mejorar el desempeño en contextos de vulnerabilidad y cambio. Finalmente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con la participación de 947 estudiantes de grado décimo y undécimo de instituciones educativas oficiales de Colombia. La recolección de estos datos se realizó a través de un cuestionario estructurado que permitió identificar los factores emocionales, pedagógicos, familiares y tecnológicos cuya incidencia fue sistematizada y analizada para comprender las dinámicas del aprendizaje de las matemáticas en el contexto post-pandemia. El marco teórico que fundamenta esta investigación proporciona al lector una visión sobre los temas a desarrollar, tales como factores en competencias matemáticas en educación secundaria, lo que permitió una mejora en la comprensión sobre nuestro foco de investigación, que se centra en identificar los principales factores que influyen en el desarrollo de competencias matemáticas que enfrentan las instituciones educativas de Colombia tras la pandemia y después de la pandemia. ¿En qué nos afectó como resultados? ¿Cómo nos afectó desde la parte del estudiante? ¿Y cómo afectó al docente, que es el principal mentor de la transmisión de un pensamiento crítico de manera lógica, sistemático, coherente, analítico y con una visión de una autoproyección de que el estudiante debe mejorar y no desmejorar, pero sin dejar atrás qué lo afecta, o como en la ubicación o la infraestructura de nuestros colegios. Hay colegios perfectamente no rurales que se encontraban en la ciudad que tenían el factor del internet, el factor a un dispositivo tecnológico, a un factor económico de apoyo de los padres. Pero hay colegios rurales que podemos ver en esta investigación, o a lo que nos llevó, que hay partes emocionales en que el estudiante en esa época le tocó trabajar en sus parcelas, que no tenían los elementos tecnológicos o los dispositivos para poder llegar a la temática del aprendizaje, y que muchas veces nos basamos solamente con guías y se dejaba que el estudiante aprendiera por sus propios medios, pero no que pudiera él tener un diálogo con su maestro y una socialización sobre lo que no entendía. También el lugar y la ubicación en que la parte rural de los jóvenes están a una distancia que no hay el factor del internet para poder ingresar a una plataforma y poder acceder o ellos mismos buscar una herramienta del aprendizaje desde la parte matemática para poder llegar a estas pruebas de estado. En contraste, también podemos hablar sobre Bolívar y López del año 2009, que se refiere que la inversión en educación de las distintas instituciones educativas es un factor determinante en el éxito escolar de sus alumnos, mencionando que es uno de los factores que influye en el rendimiento del alumno, en la calidad, la mejora de los procesos internos de la institución educativa, como el grado de autonomía, la gestión de los procesos organizativos y la educación y educativos, entre otros. Pero no hay que dejar atrás algo muy importante, que es la necesidad de un pensamiento o una innovación o unas prácticas, o hacer referencia al desarrollo de las habilidades
del estudiante de una manera metodológica o de una metodología de innovadora y la necesidad de formar a docentes para la mejora de las prácticas educativas. Enseñarlos cómo deben ir avanzando y no quedarnos atrás, porque el mundo va avanzando y nosotros debemos ir avanzando con los estudiantes y con el sistema educativo para transmitir y dar un mejor conocimiento de la enseñanza. También es importante que en esta investigación, como se decía anteriormente, la importancia de poder comprender cuáles son las circunstancias que también afectan. Que decía el estudiante se siente seguro y cómodo con las explicaciones de sus docentes, a la medida que él podía explicarle. O el estudiante se siente confundido porque no entendía el tema en la época de la pandemia y no encontraba la solución a sus propias respuestas. Pero a la vez, otros jóvenes que de pronto desde la parte rural y no rural decían existe la claridad y la calidad en la explicación del docente, porque no podemos dejar obvio que hay docentes que han evolucionado a la medida del año, a la medida de la evolución del ser humano, sin que nosotros sigamos en una misma secuencia o rutina del tiempo. Por último, y como importante, es qué conclusiones nos dejó esto. El análisis de los hallazgos permite reconocer que la disminución en el nivel de adquisición de competencias matemáticas entre los estudiantes del grado décimo y undécimo durante el periodo 2021 y 2024 estuvo estrechamente vinculado con una serie de factores que inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje tras la pandemia. De igual manera, se evidenció que los procesos de enseñanza, particularmente la claridad de las explicaciones y la mediación pedagógica del docente, resultaron esenciales para el desarrollo de competencias matemáticas. La pandemia impactó este aspecto, dando que la transición a entornos virtuales redujo la posibilidad de interacción y retroalimentación, generando vacíos en la comprensión y limitación en el seguimiento académico. Otro hallazgo que se pudo observar corresponde a la falta de tiempo destinado a la práctica matemática, percibida por los estudiantes como un obstáculo que limitó la consolidación de aprendizajes en un área que requiere constancia y ejercitación permanente. A esto se suma el factor motivacional, donde el apoyo institucional y los recursos disponibles se revelan como determinantes para fortalecer y debilitar el interés hacia las asignaturas. Y finalmente, los factores académicos, pedagógicos, que reflejan que las condiciones materiales, como la tecnología, el acompañamiento, fueron claves para sostener el rendimiento durante y después de la pandemia. Estos resultados se ven reflejados y responden objetivamente a esta investigación al reconocer que los factores que han influido en el desempeño académico matemático en las instituciones educativas de Colombia durante estos periodos fue la adaptación y cómo nosotros no fuimos capaces de adaptarnos a la tecnología y las diferentes maneras en que cada colegio tiene limitaciones y los jóvenes tienen limitaciones para el aprendizaje. Por la distancia, por los recursos económicos, por el apoyo de los padres, también por la falta de un internet que les permitiera poder acceder a clases virtuales y muchas cosas más que se va a ver en la proyección
del análisis y la entrega final de nuestro proyecto, teniendo como base el estudiante y la necesidad de implementar herramientas hacia un futuro. No siendo más, me despido esperando que se encuentren muy bien, profe Eliezer, y muchas gracias por todo.